en hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Una coagulopatía que involucra ¿qué factores de coagulación? 8 y 9, ¿no? ¿Y qué hacen el 8 y el 9? ¿Cuál es la función del factor 8 y del factor 9? Activan el factor 10, que es la vía común. Entonces, ¿en qué vía participan el 8 y el 9? En la vía intrínseca. ¿Y qué prueba de coagulación evalúa la vía intrínseca? El TTPA. ¿Por qué no TPT? ¿Por qué es TPTA? A de activado. ¿Por qué? Porque le agregué caolín, que es una sustancia que acelera la reacción, para hacer que el tiempo sea más corto, porque si no tendría que esperar más tiempo. También existe el TPT sin caolín, pero es más largo, no tengo que esperar ahí a sentarme con el cronómetro hasta que se forme el coagulito. En cambio, le agrego caolín y la reacción es más rápida, por eso se llama activado. Entonces, repasemos un poquito, ya que estamos hablando de coagulopatía, los factores de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas, ¿no es cierto? Casi todos se forman en el hígado. ¿Cuál es el único factor de coagulación que no es de síntesis hepática? El von Willebrand. ¿Dónde se produce el von Willebrand? En el endotelio vascular y en los megacariocitos. No es de síntesis hepática. No todos, así sean de síntesis hepática, son o requieren de vitamina K para activarse. Esa es otra cosa, ¿no? ¿Qué factores de coagulación son vitamina K dependientes o requieren de ella para activarse? 2, 7, 9 y 10. Muy bien. 2, 7, 9 y 10. ¿Y qué anticoagulantes naturales requieren de vitamina K para activarse? La warfarina es un antagónico de la vitamina K. Proteína C y S, la antitrombina no requiere de vitamina K para activarse. Y recuerden que la antitrombina 3 es el más potente anticoagulante natural que tenemos. Cuando falla o hay disminución de esta proteína, la persona que presenta el defecto corre el riesgo de hacer un evento trombótico 50 veces más en relación a una persona normal. Por lo tanto, es la trombofilia más trombogénica que existe. ¿Qué otra cosa podemos hablar de los factores de coagulación? Que ellos, todos, deben estar en promedio en 30% de concentración para que la hemostasia sea normal. Por eso, si yo tengo un hemofílico que sangra y hace martrosis, que es el sangrado más frecuente, ¿a cuánto lo debo llevar? A 30% de concentración de factor 8 o 9, de acuerdo a lo que le falte. Si le falta fibrinógeno, a 30%. Entonces, con 30% o más, la hemostasia será normal, no habrá sangrado. El tiempo estará prolongado, pero no hay sangrado clínico. Entonces mi objetivo es mantener a un hemofílico por encima del 30% de concentración de factor 8-9. Y así a cualquier paciente que tiene una coagulopatía. Otra cosa que podemos decir de los factores de coagulación. El tiempo de vida media. El factor 8, ¿cuánto vive? Entre 8 a 12 horas. Por eso los debo dar por lo menos 2 veces al día. El factor 9 vive hasta 48 horas. Por lo menos lo debo dar una vez al día. ¿Cuál es el factor que vive más tiempo? El 1, el fibrinógeno, que vive hasta 90 horas. ¿Y a cuánto equivalen días? Les cuento que hemos tenido hace 6 meses un niño, un adolescente de 14 años que venía de Huancavelica y lo catalogaron como hemofílico porque sangraba, tenía hematomas, tenía hemartrosis, tenía petequias, todos los sangrados que se puedan imaginar, ¿no? Entonces llega con el diagnóstico de hemofilia, le pedimos el perfil de coagulación y prolongaba todos los tiempos, lo cual es imposible, pues un hemofílico no prolonga todos los tiempos, solo prolonga ¿qué tiempo? TPT, vía intrínseca, no prolonga otro tiempo. Entonces, si prolonga la sangría, prolonga el TPT, prolonga el TP y prolonga la trombina, ¿qué factor está involucrado en esa enfermedad? El 1. Entonces se van a acordar que cuando el 1 está deficiente, prolonga todos los tiempos de coagulación.
porque el 1 es el evento final, ¿no es cierto? El fibrinógeno recibe la acción lítica de la trombina intravascular que se ha formado y se convierte en fibrina, que va a ser el coágulo que rodea al tapón celular formado por plaquetas, glóbulos rojos y leucocitos y lo estabiliza. Entonces, cuando falle el 1, todos los tiempos de coagulación estarán prolongados. En cambio, tuvimos una niña de Huánuco de 8 años, también catalogada con hemofilia, porque venía con hemartrosis. Pero una mujer es muy difícil que sea hemofílica, porque la mujer usualmente es portadora, ¿no? Para que sea hemofílica tiene que ser hijo de hemofílica con portador, ¿verdad? Entonces le pedimos también un perfil de coagulación y vimos que prolongaba el TP y el TPT. Por lo tanto, hemofílica no era. ¿Qué es? El factor 10, que es la vía común. Tanto la vía intrínseca a través de la protrombina, a través de la tromboplastina, y la vía extrínseca a través de la protrombina evalúan al 10. Entonces, si estaban prolongadas las dos, tenía uno que ser un factor que esté evaluado por los dos. Le medimos todos los factores de coagulación y ella tenía un factor 10 menor de 1%. Por lo tanto, tenía una deficiencia de 10 muy severa. Entonces fue con el diagnóstico de deficiente, pero de 10, no hemofílico. Entonces, ¿qué tiempo prolonga el hemofílico? El ano, el tiempo parcial de tromboplastina. ¿El tiempo de trombina qué evalúa? Al 1, el tiempo de trombina evalúa el fibrinógeno, sobre todo la capacidad que tiene de polimerización. Por lo tanto, evalúa número y calidad de fibrinógeno. El tiempo de protrombina, ¿quién evalúa? Vía extrínseca, pero sobre todo a 2. ¿A quién? Al 2 y al 7. De paso también evalúa al 10. El tiempo de sangría, ¿qué evalúa? Plaquetas, número y función. Por lo tanto, también evalúa ¿qué factor de coagulación? ¿Qué factor de coagulación interviene en la función plaquetaria? Von Willebrand. ¿Qué mide el Von Willebrand? La adhesión plaquetaria. ¿Interactuando con qué proteína? 1B. 2B3A es con el fibrinógeno para agregación. ¿Y la lisis de globulinas para qué me sirve? Para ver el sistema fibrinolítico. Estará incrementada cuando hay fibrinolisis incrementada. Entonces la respuesta es la tiempo parcial de tromboplastina. Entonces, otra pregunta dice, en un paciente que desde muy temprana edad presenta sangrado excesivo o anormal, luego de un traumatismo presenta leve invalidez por artropatía de rodillas y dosaje de factor 8 de 3%. Se diagnostica, ¿qué tiene? Hemofilia ¿de qué tipo? A. Y es leve, moderada o severa. Entonces, recordemos los rangos de hemofilia, ¿verdad? O la severidad de la hemofilia. Hemofilia severa, menos de 1, por lo tanto 0. Moderada, entre 1 y 5. Leve, entre 6 y 40%. Entonces, escuchen bien, 40%. ¿Cuánto habíamos dicho que necesitaba una persona para mantener una hemostasia normal? Por eso es que los hemofílicos leves muchas veces no se dan cuenta que son hemofílicos, porque no sangran, porque tienen más del 30% de factor 8, o 9. ¿Y ellos cómo se descubren? Porque de manera accidental se hacen un tiempo de PTT, ¿no? Un tiempo parcial de tromboplastina, porque los van a operar, porque les piden una evaluación, un chequeo médico en su empresa, etcétera. Entonces ahí se dan cuenta de que son hemofílicos. Prolongan el TPT. ¿Y cómo compruebo que es por deficiencia? ¿Qué prueba debo hacer para saber si la persona que tiene prolongado un tiempo de coagulación es deficiente de un factor o tiene anticuerpos? Con plasma normal. Entonces la deficiencia de factores, cuando hago la corrección con plasma normal o prueba de mezclas, que así se llama, corrige el tiempo. Hay deficiencia de factores. Si es en el TP será un cirrótico, es un borrachín.
En cambio, AL hacen lo mismo y no corrige. En vez de 90 baja a 70, pero no corrige, porque es máximo 3 segundos. Entonces él tiene anticuerpos, él tiene un síndrome antifosfolipídico. Para eso sirve la prueba de mezcla, para saber si la persona es deficiente de factores o tiene un inhibidor o anticuerpo. Es una prueba sencilla porque es realizar el mismo tiempo, pero mezclando el plasma de la persona que prolongó con el plasma de una persona normal. Bien, entonces este paciente tiene una hemofilia A o clásica. Recordemos que de todas las hemofilias, del 100% de hemofilias, el 80 a 85 son A y solamente un 15 a 20% son B. Por eso a la hemofilia A se le llama hemofilia clásica. Y por eso es que nuestro dichoso Petitorio Nacional hasta este año no contemplaba en su stock o en su relación al factor 9. Por lo tanto, los hemofílicos B estaban fregados, por no decir la lisura, ¿no? Con el CIS no los podía ayudar, porque no les podía comprar concentrado el factor 9, habiendo en el mercado. ¿Por qué? Porque no estaba en el Petitorio Nacional. Felizmente, desde el mes pasado ya lo han incluido, entonces también ya se pueden beneficiar. ¿Qué es la trombostenia de Glassman? Que es el último punto. Es una trombopatía o trombocitopatía, una alteración de calidad de la plaqueta. ¿Qué falla en la trombostenia de Glassman? Las plaquetas. ¿Y qué falla dentro de las plaquetas? El receptor plaquetario 2B3A. ¿Qué mediada el receptor plaquetario 2B3A? La agregación plaquetaria. ¿Y con quién interactuaba? Con el fibrinógeno. Entonces, los pacientes que tienen trombostenia de Glassman tienen una falla en la agregación plaquetaria porque sus plaquetas tienen un defecto de disminución, o sea, cuantitativo, de receptor 2B3A o cualitativo, es de mala calidad. En cambio, el Bernard-Soulier implica al receptor plaquetario 1B. ¿Con quién interactúa el Bernard-Soulier? O el 1B, perdón, von Willebrand. Por lo tanto, media la adhesión plaquetaria. Entonces, el paciente que tiene Bernard-Soulier se caracteriza porque sus plaquetas tienen menor cantidad de receptor plaquetario 1B y falla la adhesión plaquetaria, se comporta como un von Willebrand. Pero el factor de von Willebrand está normal. Es una falla de la plaqueta, cualitativa. Entonces es hemofilia A la respuesta, ¿no? Bien, entonces continuando con la secuencia, ahora pasamos a la siguiente pregunta. El enunciado de la pregunta dice: varón de 60 años que en la radiografía de cráneo presenta lesiones osteolíticas en sacabocado, por lo tanto el diagnóstico más probable será. Entonces, ¿cuál es ahora la signología de mieloma? ¿O con qué signología o con qué hallazgo se sospecha de mieloma? Lo clásico era que era una persona mayor con anemia y con dolor óseo, ¿no es cierto? Pero ahora ha surgido una nueva terminología, que sea portador de CRAB, no el CRAB que se utiliza como droga, ¿no? No, CRAB, C de hipercalcemia, R de daño renal, A de anemia y B de lesión ósea, BON en inglés. Entonces, si esta persona o una persona tiene un CRAB, es una alta posibilidad de que presente un mieloma múltiple. Entonces recordemos que el mieloma múltiple representa el 10% de las neoplasias hematológicas y el 1% de todas las neoplasias en el mundo, que es una neoplasia que involucra las células plasmáticas, y debemos tener en cuenta que las células plasmáticas forman las inmunoglobulinas, que la inmunoglobulina más frecuente o más constante es la inmunoglobulina G. Por lo tanto, el mieloma más frecuente es el mieloma IgG, que es el más benigno. Es el que cursa con poca hipercalcemia y poca amiloidosis. En cambio, los mielomas que involucran a las inmunoglobulinas más grandes, mieloma IgA, mieloma IgM, que es sumamente raro, o el mieloma de cadenas ligeras o mieloma de Ben-Jones,
dan cuadro de hiperviscosidad y sobre todo comprometen muy rápidamente la función renal, sobre todo el mieloma a cadenas ligeras, que representa hasta el 20% de todos los mielomas. Las cadenas ligeras usualmente las dosábamos en la orina, pero últimamente ha salido un método diagnóstico de laboratorio que dosa cadenas ligeras en suero. Tanto así que en la última revisión de mieloma se recomienda que para hacer el diagnóstico o la sospecha diagnóstica se debe realizar proteonograma electroforético en suero y el dosaje de cadenas ligeras en suero. No uno u otro, sino los dos a la vez. En el Perú se hace dosaje de cadenas ligeras en suero, sí se hace. Lo hacen en muy pocos centros. El único centro MINSA que lo hace es Neoplásicos. Y nos han dicho que cada cadena ligera, que son dos, la capa y la lambda, cuestan 160 soles. En cambio, cuando uno lo pide privadamente, cada uno cuesta 400 soles. Hemos pedido nosotros también, sí, a 2 pacientes, pero ellos han tenido que pagar el examen. Entonces, eso es lo que se está utilizando ahora en el mundo como prueba diagnóstica o prueba de despistaje para mieloma múltiple. Proteinograma electroforético sérico acompañado de dosaje de cadenas libres en suero. Entonces, la respuesta sería la E, ¿no? Mieloma múltiple. Varón de 56 años de edad que presenta lumbalgia crónica, en los estudios de laboratorio, plasmocitosis medular del 20%. Inmunoglobulina sérica, no nos dicen cuál, supongo que será A, para que esté en valor de 2,5, porque la G tiene que, para ser criterio mayor tiene que ser mayor de 3, ¿no? Radiografía, lesiones óseas líticas en columna vertebral. El diagnóstico, por lo tanto, será mieloma múltiple. Entonces, recordemos los criterios diagnósticos, que ahora han variado un poco, sobre todo en relación a la plasmocitosis medular. Los criterios mayores, según los criterios dados por Durisalmo, son 3. Primero, plasmocitoma medular o plasmocitosis medular ahora mayor del 10% de células plasmáticas, ya no 30% como antes. O plasmocitoma extramedular, demostrado con biopsia. Componente monoclonal, que involucra a la inmunoglobulina G mayor de 3, inmunoglobulina A mayor de 2, o cadenas ligeras en orina mayor de 1 gramo, en orina de 24 horas. ¿Me estoy olvidando de algo? No, ya están. Esos son los 3 criterios mayores. Entonces, lo que ha variado vendría a ser la plasmocitosis medular, que antes era mayor del 30% y ahora es simplemente mayor del 10%. ¿Repito? Ya. Entonces, plasmocitosis medular mayor del 10% o plasmocitoma extramedular, demostrado por biopsia. Componente monoclonal, que puede ser sérico o urinario. El componente monoclonal involucra a solamente 2 inmunoglobulinas, por los criterios clásicos. La IgG mayor de 3 gramos, la IgA mayor de 2 gramos, y las cadenas ligeras, o proteinuria de Ben-Jones mayor de 1 gramo en orina de 24 horas. En cambio, las lesiones líticas son criterio menor y básicamente se utilizan para estadiaje. Cuando una persona presenta lesiones líticas se asume como que está en el tercer estadio del mieloma, que es el estadio más avanzado. Entonces ahora plasmocitosis reactiva sería aquella plasmocitosis menor del 10%, ¿no? Porque el criterio mayor ya es 10% o más. En relación a los trastornos de la hemostasia, mujer de 24 años con un mes de cansancio fácil, palidez, abundantes petequias, ginecorragia y altragias. Si nosotros agudizamos nuestra visión, ¿no?, y recordamos un poco la diferencia que hay entre sangrado por plaquetas y sangrado por proteínas de la coagulación,
y aquí nos están diciendo que la paciente presenta petequias y ginecorragia, ¿qué tipo de componente de la hemostasia debe estar involucrado en este sangrado? ¿Plaquetas o proteínas de la coagulación? Plaquetas, porque es tipo púrpura. Dice petequias, la ginecorragia, que es una púrpura húmeda o púrpura de mucosa. Pulso de 88 por minuto, presión arterial de 120/50, afebril, no adenopatías, no visceromegalia, hematocrito de 24, bajo, reticulocitos de 3%, aparentemente alto, pero habría que hacer la corrección, ¿no es cierto? 24/3/40. Leucocitos de 2100 disminuidos con segmentados de 15%, por lo tanto, ¿tendría neutropenia, sí o no? ¿Cuándo decimos que una persona tiene neutropenia? Cuando tiene un recuento de neutrófilos menor de 1500 por milímetro cúbico. ¿Tiene o no tiene neutropenia? Tiene neutropenia. Y tiene una neutropenia más o menos severa, ¿no? Menos de 500. Eosinófilos 1%, monocitos 4%, 80% de linfocitos. ¿Tiene linfocitosis, sí o no? ¿Cuándo hemos dicho que tenemos linfocitosis? 5000. Si los leucocitos no llegan a 5000, menos tendrá pues 5000 linfocitos. No tiene linfocitosis. Las plaquetas están en 7000. ¿Cómo están esas plaquetas? En rango de trombocitopenia severa, ¿no? Menos de... El problema es que antes se decía menos de 20.000 severa, ¿no? Ahora se dice menos de 10.000 severa. En ambos casos está en trombocitopenia severa. Entonces la paciente presentará anemia por deficiencia de eritropoyetina, anemia hemolítica por el nivel de reticulocitos, porque al corregirlo más bien disminuyen. Linfocitosis absoluta, negativo, ¿no? Plaquetopenia severa y puede haber sangrado espontáneo, y efectivamente lo está diciendo. Tiene ginecorragia, tiene petequias y tiene 7000 plaquetas. Por lo tanto, lo correcto es D. Entonces debemos recordar que el sangrado por disminución o alteración de las plaquetas es tipo púrpura, petequias y equimosis. El sangrado por factores de coagulación o proteínas de la coagulación es generalmente tipo hematomas y hemartrosis. ¿Cuál es el único factor de la coagulación que no sangra bajo la forma de hematomas y hemartrosis? Lo acabamos de ver en las primeras 2 horas, ¿ah? El von Willebrand. ¿Por qué? Porque el von Willebrand media la función plaquetaria. Entonces lo que prolonga es el tiempo de sangría. El 80% de enfermos von Willebrand sangra tipo púrpura. ¿Por qué corresponden al von Willebrand tipo 1? Es decir, tendrá un sangrado tipo petequial o tipo púrpura. A pesar de que es una coagulopatía, está disminuida una proteína de la coagulación. Siguiente, varón de 26 años que es llevado a emergencia por desorientación fluctuante y palidez reciente. En el examen de laboratorio 7 de hemoglobina, 70.000 plaquetas, retículos bajas. Primero la hemoglobina está disminuida, ¿no? Las plaquetas también. Ahora se acepta como trombocitopenia menos de 100.000 plaquetas, a pesar de que el número normal de plaquetas es de 150.000 a 450.000, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan los pacientes entre 100.000 y 150.000? Como pseudotrombocitopenia. Y no contraindican ningún acto operatorio. Inclusive, con una persona con 100.000 plaquetas puede ser operada de corazón. Porque, por ejemplo, si el paciente va a ser sometido a una anestesia regional, él debe tener más de 80.000 plaquetas. Si no, no le puedes poner anestesia regional. Podría ser 50.000 plaquetas siempre y cuando se use anestesia general. Entonces los anestesiólogos también tienen un rol aquí, ¿no? Entonces tenía reticulocitos de 6%, esquistocitos. ¿Qué es el esquistocito? Un glóbulo rojo incompleto, fragmentado,
producto de que se ha estrellado contra los trombos que se han formado en la microcirculación o microvasculatura. Por lo tanto, es una expresión de un cuadro hemolítico microangiopático. ¿Qué entidades hematológicas dan anemia hemolítica microangiopática? CID, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombótica trombocitopénica. ¿Qué otros síndromes médicos? El HELP, las vasculitis, etcétera, ¿no? Entonces, dice, en el frotis de sangre periférica, test de Kunz directo negativo, por lo tanto no es inmune la anemia, porque tiene 7 de hemoglobina. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? Entonces, si tenemos un recuento plaquetario bajo, tenemos anemia, y tenemos una anemia que es por mayor producción, con esquistocitos, que es una anemia hemolítica microangiopática, y además componente neurológico, ¿qué patología puede explicar todo este cuadro? La púrpura trombótica trombocitopénica, que se presenta con compromiso neurológico, a diferencia del síndrome urémico hemolítico, que se evidencia a través de insuficiencia renal aguda. Entonces la respuesta más correcta sería la B, púrpura trombótica trombocitopénica. ¿Qué falla en la púrpura trombótica trombocitopénica? Una molécula que se llama Adams 13. ¿Y para qué sirve el Adams 13? Para clivar, es decir, cortar al factor de von Willebrand, que es una proteína muy grande, y la hace funcionalmente normal. El Adams 13 vendría a ser el responsable de la púrpura trombótica trombocitopénica. Es una proteína que se encuentra en el plasma y que cliva o corta al factor von Willebrand, porque el factor von Willebrand, recuerde que es una proteína muy grande, y lo hace funcionalmente activo. Entonces, la única manera de mejorar este cuadro es a través, primero, de la plasmaferesis, ¿no es cierto? Es una de las indicaciones de plasmaferesis, recambio plasmático. Y además, transfundirle al paciente que ha recibido plasmaferesis, plasma fresco congelado, porque el plasma fresco congelado tiene Adams 13, que es lo que él necesita. Paciente con manifestación de sangrado gingival moderado. Por lo tanto, si es sangrado gingival, ¿el sangrado es tipo púrpura o tipo coagulopatía? Tipo sangrado gingival, púrpura mucosa. La púrpura puede ser seca o cutánea, o mucosa o húmeda. Epistaxis, gingivorragia, ginecorragia. Un tiempo de sangría prolongado. ¿Qué evalúa el tiempo de sangría? ¿O a quién evalúa el tiempo de sangría? A la plaqueta. ¿Y a qué factor de coagulación? Von Willebrand, porque media la función plaquetaria. Y además tiene un tiempo de coagulación normal. Entonces, ¿cuál será la deficiencia que se sospecha? Si falla el tiempo de sangría y no el tiempo de coagulación, que obviamente es una prueba muy grosera, ¿no? Pero que evalúa los factores de coagulación. Plaquetas, tienen que ser las plaquetas. El factor antihemofílico A es el 8, que prolonga el TPT y prolongaría la coagulación. La vitamina K también alteraría la coagulación, porque media al tiempo de protrombina, a los factores vitamina K dependientes. El factor de Hagan es el factor 12, que es el factor de contacto que inicia la activación de la vía intrínseca de la coagulación. La característica de la carencia o deficiencia de factor de Hagan es que prolonga el TPT, pero no da cuadro clínico de sangrado. Clínicamente no se expresa, a diferencia del 8, del 9 y del 11, que sí presentan sangrado. Y el fibrinógeno es el 1, que hemos dicho altera todos los tiempos de coagulación. Entonces la respuesta correcta debe ser la C, plaquetas, porque altera solamente esta persona el tiempo de sangría.
En relación a los linfomas, recordemos un poco qué son los linfomas. Los linfomas son neoplasias hematológicas que involucran a las células que median nuestra inmunidad. Por lo tanto, a los linfocitos B y T. Tenemos dos tipos de linfomas, ¿verdad? El linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Diferencias. El linfoma de Hodgkin es más frecuente en la población joven, sobre todo en los niños. En cambio, el linfoma no Hodgkin es más frecuente en los adultos. Segundo, el linfoma de Hodgkin usualmente se cura. Hasta 90-95% de enfermos de Hodgkin se curan, aún estando en estadio 4, que es el estadio más avanzado de enfermedad. En cambio, el linfoma no Hodgkin, que es más frecuente en el adulto, prácticamente no se cura. La única posibilidad de curación es el trasplante medular. Otra diferencia, el linfoma de Hodgkin para su diagnóstico necesita de la célula de Rieger-Steenberg o célula de Hodgkin, que es una célula tumoral, y esta célula debe estar rodeada de un llamado fondo apropiado. Y este fondo apropiado vendría a ser la presencia de todas las otras células sanguíneas, monocitos, linfocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. En cambio, el linfoma no Hodgkin puede tener o no Rieger-Steenberg, no es necesario que la tenga, y acompañándola a ella o simplemente sin ella encontraremos linfocitos e histocitos. Entonces, anatomopatológicamente la diferencia es el infiltrado que encontraremos en el linfoma. En el linfoma de Hodgkin encontramos un infiltrado pleomórfico porque hay presencia de todas las células sanguíneas. En cambio, en el linfoma no Hodgkin, que es el del adulto, solamente encontraremos linfocitos e histocitos. Otra diferencia es que el linfoma de Hodgkin usualmente presenta síntomas generales en mayor frecuencia que el linfoma no Hodgkin. Ambos comprometen al mediastino. Una gran diferencia también es que el linfoma de Hodgkin está muy relacionado al virus de Epstein-Barr. En el linfoma no Hodgkin también, pero la frecuencia es menos. Y más bien tiene relación con otros virus, ¿no? Como el HTLV1, por ejemplo, o como el virus del SIDA. El virus del SIDA induce un linfoma, que es el linfoma tipo Burkitt. Burkitt no endémico o Burkitt esporádico. Bien, entonces dice, el linfoma marca en lo correcto. La característica del linfoma es que es una neoplasia hematológica que tiene forma de tumor. En cambio, la leucemia no tiene forma de tumor porque está en la sangre. Es una neoplasia líquida. Y usualmente los linfomas se originan en los órganos extramedulares, sobre todo en los ganglios. Pero puede ser que el paciente debute con compromiso cutáneo y serán los linfomas cutáneos tipo T. O debute en las mucosas, los linfomas tipo MALT. O debute en el sistema nervioso central y haya compresión, la persona no puede caminar. ¿Ok? Entonces, dice, debutan invadiendo la médula ósea, ¿falso o verdadero? Falso, ¿no? Porque cuando comprometen la médula ósea están en la fase final de la enfermedad, estadio 4. Un pequeñísimo porcentaje de linfomas debutan invadiendo la médula ósea. ¿Cómo lo reconocemos? Porque inducen pancitopenia, como si fuese una leucemia. B. Las células de Rieger-Steenberg solo se encuentra en la enfermedad de Hodgkin. ¿Falso o verdadero? Puede estar en los dos, pero es necesaria su presencia en el linfoma tipo Hodgkin. El estadio 2 es cuando se afectan dos grupos ganglionares supradiafragmáticos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Entonces recordemos el estadiaje. Estadio 1, enfermedad muy localizada. Un solo grupo ganglionar comprometido. Por ejemplo, solo los ganglios cervicales. Estadio 2, dos grupos ganglionares, pero respetando el límite diafragmático, como en este caso. Estadio 3, compromiso a ambos lados del diafragma.
por ejemplo, cervicales izquierdos, inguinales derechos y esplenomegalia. Estadio 4, compromiso de órganos extralinfáticos, médula ósea, pulmón, cerebro, piel, etc. Los de tipo T en su mayoría son de estirpe, los de tipo cutáneo, perdón, en su mayoría son de estirpe T, sí, porque el linfoma T es dermotrópico, ¿no? Entonces la mayoría de linfomas cutáneos son T. Después dice, no son sensibles a los corticoides. ¿Es verdadero o falso? Es falso. Toda enfermedad mediada por linfocitos tiene acción, los corticoides tienen acción lítica sobre los linfocitos. Y en su esquema terapéutico tiene que haber un corticoide de por medio. Por lo tanto, ¿cuántas verdaderas tenemos? Dos, ¿no? La C y la D. Ok, C y D. ¿Qué es pancitopenia? La presencia de neutropenia, menos de 1500 neutrófilos por milímetro cúbico, anemia y trombocitopenia. Hemos quedado que trombocitopenia ahora es menos de 100.000 plaquetas. Entonces la pregunta va, en los adolescentes o adultos jóvenes, ¿la causa más común o frecuente de pancitopenia será la aplasia medular, pero la aplasia medular llamada idiopática, aquella que no tiene causa, que en nuestro medio ocupa casi el 95%, porque no somos capaces de demostrar que una enfermedad ocasionó la aplasia medular. Y en el mundo desarrollado representa entre el 70 y 80%, también bastante alto. Dentro de la causa de aplasia medular idiopática está la anemia aplásica mediada por el sistema inmunitario, por los linfocitos T. Y de acuerdo a esta teoría es que ha surgido el tratamiento llamado inmunosupresor triple, que tiene como droga más importante a la gamma globulina, que puede ser antilinfocítica o antitimocítica. Entonces el objetivo del tratamiento inmunosupresor triple es matar a los linfocitos T, que son los responsables de inducir proteínas que destruyen a la célula madre. Ese es el objetivo, aplaciar más a una persona que ya tiene aplasia medular, como si se tratara de un tratamiento con leucemia, pero no es un quimioterapia, es un producto biológico. Siempre se acompaña de ciclosporina, que también es un inmunosupresor, y un corticoide, porque ya hemos dicho que los corticoides tienen acción destructiva o lítica sobre los linfocitos. Entonces, el tratamiento inmunosupresor triple se aplica por esta teoría, que representa casi el 80% de causa de las anemias aplásicas llamadas idiopáticas o sin causa conocida. Entonces, yendo a la respuesta sería aplasia medular idiopática, ¿no? Sería más correcto llamarla así.